Y estoy muy contento de estar acá con ustedes. Vamos a hacer en esta primera sesión una presentación. Me han pedido que por favor les hable acerca de algunos temas de reforma tributaria que se han producido el año pasado y son solamente una pastillita de lo que viene en los módulos vinculados al diplomado. Como ustedes saben, el diplomado busca esencialmente a los que están metidos en el tema de la tributación, hacerlos especialistas. Esa es la idea, ¿no? Y es un tema que es importante porque ustedes, tanto como yo, saben que lo tributario se va a poner cada día más ácido, ¿verdad? Y por tanto, si dejamos de estudiar, dejamos de actualizarnos o dejamos de estar al día, vamos a meter la pata. Es así de simple. Y ese es un lujo que no podemos darnos para los que tenemos un poco más de canas, porque tenemos que cuidar a los clientes, y para los que están empezando, porque simplemente no pueden meter la pata desde el inicio tampoco, ¿verdad? Entonces vamos a ver en esta sesión, después le vamos a hablar un poquito más del diplomado, pero vamos a hablar del tema de la reforma tributaria, de algunos temas, porque en realidad la reforma tributaria el año pasado ha sido muy amplia. No es en realidad una reforma, son parches tributarios, pero han habido muchísimos cambios. Y vamos a ver esencialmente, vamos a ver tres temas, ¿no? Vamos a ver código tributario, algunas modificaciones muy puntuales a los procedimientos, el tema de infracciones y sanciones que ha cambiado. En el tema de IGB, las nuevas reglas sobre prorrata, que los digo con honradez, ya vi que no las están aplicando, no sé cómo será acá, pero en Lima me estoy topando a cada rato con que no las están aplicando. Luego del impuesto a la renta, rápidamente el tema del devengo tributario, que es un tema que se ha puesto complejo, que deberían haberlo bajado con la NIC 15 y se acabó el tema. Y el tema de subcapitalización vinculado a préstamos entre empresas vinculadas. ¿Ok? Vamos a ver entonces procedimientos tributarios y obligaciones. El primer cambio interesante, en realidad todos los cambios que se han producido tienen o apuntan, no son cambios al azar, sino que están apuntando al hecho que el Perú sigue y persiste en la idea de que vamos a poder entrar a este mundo de privilegio de la OCDE y ser miembros de la OCDE. Entonces, los cambios en mayoría que se han producido en el Código Tributario están vinculados a estos temas de intercambio de información, actualización de información para la OCDE. No sé si ustedes saben, pero en noviembre del año pasado, o sea, en agosto del año pasado, Perú firmó el convenio y se adhirió al Tratado Internacional de Intercambio de Información Fiscal. Y eso significa que el Perú recibió en el mes de noviembre del año pasado información de 36 países acerca de sujetos domiciliados en el Perú que están generando rentas de fuente extranjera, ¿no? Y en este momento la SUNAT está procesando la información. De hecho, ya ha iniciado algunas fiscalizaciones a estas personas que han obtenido un montón de ingresos afuera y que los han puenteado y no los han declarado acá, ¿no? Entonces la SUNAT está esperando esta declaración jurada para ver y trabajar con ellos. Y la idea es que en los cambios que se han producido en el Código Tributario, todos tienden al hecho de poder contar con la información para ser compartida con otros países. Por eso que en el caso específico de la Facultad de Fiscalización, lo que se ha hecho es señalar que la SUNAT y solo la SUNAT se encuentra habilitada para solicitar a las entidades financieras y bancarias para el cumplimiento lo dispuesto en tratados internacionales y en convenios de intercambio de información como el que ha suscrito la SUNAT, ¿ok? Brindar la información a otros países. Porque así como Perú recibe, Perú tiene que enviar también información, ¿no? Esa es la idea, basado en el tema de reciprocidad tributaria, ¿no? Yo te doy lo que tú me des. Y el primer intercambio que se ha producido ahora en noviembre en verdad ha sido bien interesante, ¿ah? No he tenido acceso a toda la información, pero de la que pude ver, impresionante la información que llegaba, ¿ah? Un ejemplo. Hay personas naturales que en Europa, especialmente en Francia o en Luxemburgo, han tenido ingresos el año pasado por 4 millones de dólares y no han declarado nada acá en Perú, ¿no? Entonces esa gente está pero... ¿ok? Y la idea es y también hay un montón de personas naturales peruanas domiciliadas en el Perú que resulta que tienen inmuebles en Estados Unidos y que los alquilan, ¿no? Es que en realidad lo del Perú es un ridículo. O sea, tú te puedes comprar un terreno de 1.500 metros con una casa de 300 metros cuadrados por $115.000. Eso es baratísimo. No sé cómo estarán los precios acá en Ica, pero con $115.000 tú consigues un departamento de 90 metros cuadrados.
Y allá te estás comprando una casa de 1.500, o sea, terreno de 1.500 más casa de 300 metros. ¿No? Entonces hay mucha gente que en verdad está comprando cosas afuera, ¿no? Y luego las está alquilando. Y eso genera rentas de primera categoría por arrendamiento y no están reconociendo los ingresos acá en Perú, a pesar de ser domiciliados. Y la idea es esta, lo que está destacado, que ninguna persona, autoridad o entidad pública puede negarse a suministrar a la SUNAT la información que solicite. ¿Okay? Esto es para poder cumplir con estos tratados de información, de intercambio de información. Es un cambio bien fuerte que la SUNAT ya lo está ejecutando. El segundo cambio que ha pasado también medio solapa, medio complicadito, medio borradito por ahí, es el tema de la emisión de las órdenes de pago. Como ustedes saben, una orden de pago es un documento de cobranza tributario, ¿verdad? Y además es un documento de cobranza de deudas tributarias que es de ejecución inmediata, porque normalmente la orden de pago se sustenta en lo que ha declarado el propio contribuyente. Por eso se dice que la orden de pago viene en base a lo declarado, no pagado. Yo debo 10.000, pero no he pagado, y llega la orden de pago y dice, págame los 10.000. Tú mismo me has dicho. Como se basa en lo que señala el contribuyente, entonces esa orden de pago es de ejecución inmediata porque va premunida de veracidad. Se presume totalmente cierta porque se basa en lo que el mismo contribuyente dijo que debe. Sin embargo, habían varios casos en los cuales la administración tributaria, de manera ilegal, lo que hacía es tomaba las declaraciones juradas del impuesto a la renta de varios ejercicios pasados y verificaba si el arrastre de las pérdidas que se producía año a año estaba correcto. Y si encontraba diferencias, recalculaba todo el arrastre de pérdidas y emitía una orden de pago diciéndote me debes en este mes tanto, pero el origen de la deuda no era de ese mismo mes, sino que venía de ejercicios anteriores. Eso era ilegal. De hecho, hasta salió una resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria en la cual nos decía que eso requiere de un procedimiento de fiscalización previo y requiere de la emisión de este documento que se llama resolución de determinación. ¿Ok? Entonces, tanto fue el agua al cántaro que finalmente la SUNAT consiguió que el MEF incluyese dentro de las modificaciones este tema, la posibilidad de que sí se puede emitir una orden de pago cuando hace reliquidaciones por mal arrastre de pérdidas. Y eso es lo que nos dice. Tratándose del arrastre de pérdidas, o sea, sí se puede emitir una orden de pago cuando el monto de la pérdida que está declarado en la última declaración jurada no corresponda con el determinado por el deudor tributario de la declaración jurada anual al ejercicio en que se generó la pérdida, o en el caso 2, cuando se realicen correctamente las declaraciones posteriores a la declaración a que se refiere el acápite anterior. Es decir, lo que está diciendo es que ahora sí la administración tributaria puede hacer ese recálculo de las pérdidas compensables que se generaban en años pasados y ahora los está arrastrando hasta este ejercicio, y la diferencia de encontrarla la puede emitir a través de una orden de pago. A mí personalmente no me gusta el tema, porque como les digo, una orden de pago implica que ese documento viene, digamos, preavalado de veracidad y de certeza, y a consecuencia de eso pueden iniciar la cobranza coactiva de esa orden de pago al día siguiente de notificada la orden de pago. Y lo que nos ha pasado, no sé ustedes, pero de repente los que tenemos un poquito más de canas, es que cuando llega esa orden de pago, lo primero es que no sabes de dónde sale la deuda. Y de hecho te tienes que meter a revisar todo lo de 3, 4, 5, 6 años hacia atrás para ver por dónde viene el hilo de la madeja. En las órdenes de pago que ya están saliendo por este concepto, lo que hace la SUNAT es a la orden de pago acompaña un anexo en donde está la reliquidación. ¿Las has visto? Por lo menos ya te ayuda, ya tienes un punto de partida, porque antes no decían nada, ¿verdad? Y ahora sí, en realidad es más fácil ver si la SUNAT tiene la razón o no tiene la razón. ¿Ok? Y les digo, en mi experiencia, yo ya he visto 4 de estos documentos
En los 4 casos está bien lo que hizo la SUNAT. ¿Ya? Entonces, te cogen por el cuello, pues, porque si la orden de pago viene con la presunción de que es válida y cierta, y encima, al momento cuando revisas la hoja de cálculo, te das cuenta que está correcta, entonces se viene una reliquidación, porque a veces uno ve el número y dice, no, esto no sale en mi declaración jurada. Ahora nosotros sabemos que ese monto que me dicen que pertenece al ejercicio 2019, no es del 2019, sino que puede haber tenido su origen en los años 13, 14, 15, 16 y lo están arrastrando hasta hoy. Pero por lo menos vamos a saber de qué se trata. Este tema está bien fuerte, este tema está sumamente fuerte porque en verdad, como les digo, yo ya he tenido 4 casos hasta este mes de abril y en los 4 casos el recálculo que ha hecho la administración tributaria está correcto. ¿Ok? Y además viene una segunda parte, porque les quiero explicar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros metimos la pata? Les voy a poner un ejemplo. En el año 2016, para la presentación de la declaración jurada anual de impuesto a la renta del año 2016, nosotros dijimos que teníamos una pérdida de $500,000 de soles. ¿Ok? $500,000 de soles. Y como teníamos una pérdida de $500,000 de soles, la empresa ha ido aplicando ese $500,000 de soles, descontándolo mes a mes con los pagos a cuenta del impuesto a la renta del año 2017. Entonces, imaginemos que son 25.000 soles mensuales. Entonces ha ido aplicando 20.000 soles mensuales, ha ido aplicando menos 20, menos 20, menos 20, menos 20, menos 20, pero acabó el 2017 y empieza el 2018. ¿Estamos bien? Sigue aplicando menos 20, enero, febrero, llega marzo, la declaración jurada anual del año 2017 que se presenta en el 18, aplicó 200.000, 300.000 y luego siguió aplicando menos 20, menos 20, menos 20 en todos los meses, de forma tal que yo agoté mis 500.000 soles, no en el año 2016, sino que lo terminé de agotar en el año 2018, teniendo de por medio todo el ejercicio 17 más la declaración jurada anual del 17. Y para mí estaba cachete, perfecto. Y viene la SUNAT y me dice, Julio, te equivocaste. Tu saldo de pérdida del año 2016 no era 500.000, sino solamente 300.000. ¿Ok? Y lo que va a hacer la SUNAT es empezar a recalcular todos los meses. Y te va a decir, Julio, tú me dijiste que estos 500.000 te alcanzaban, por ejemplo, hasta el mes de julio del año 2018. Pero con el recálculo te digo, no te alcanza hasta julio de 2018, sino que me quedé en diciembre del 2017. Y yo no había tenido que pagar impuesto, pues en los meses de enero a julio del 2018, porque yo estaba aplicando la pérdida de los ejercicios anteriores. Y ahora me dicen que esa pérdida no existe. Eso significa, en la práctica, que con este recálculo no he pagado los pagos a cuenta de enero a julio del 2018 y me va a venir las órdenes de pago por cada uno de esos meses. Yo no tenía presupuestado esa sacada de dinero y sin embargo me llega con esta norma nueva ese recálculo y de pronto al día siguiente que me notifican esas órdenes de pago me están notificando cobranza coactiva. Eso es lo que está pasando. Es muy potente esta norma pro fisco totalmente. Y a mí no me gusta porque en verdad me gustaría que siga siendo un tema de recálculo en fiscalización. Hazme una fiscalización parcial. Porque por último en la fiscalización parcial tengo el plazo, tengo la posibilidad de hacer rectificatorias y fraccionar, ¿verdad? Si está correcto o no. Pero si me mandan una orden de pago y la cobranza coactiva al día siguiente, me ahorcan. Porque yo solicito el fraccionamiento al día siguiente y me lo van a dar en 45 días, mientras que la SUNAT me puede embargar en 8. ¿Verdad? Entonces, esa norma, entiendo la norma, pero no me gusta porque va en contra de nosotros como contribuyentes. ¿Verdad? Y esta única disposición nos dice que también cabe emitir una orden de pago por el mal arrastre, afecta las pérdidas de los pagos a cuenta y de los intereses. Porque, por ejemplo, en este momento, el día lunes acaba
el plazo para la declaración jurada anual de renta del año 2018, ¿verdad? Entonces, respecto de los pagos a cuenta del año 2018 que se hicieron de enero a diciembre del 2018, como ya se regularizó el impuesto con la declaración jurada anual, ya no me pueden cobrar el tributo esos pagos a cuenta, pero sí me pueden cobrar los intereses no pagados, ¿verdad? Y hay una RTF, esta es una RTF de observancia obligatoria que salió el año pasado que precisamente dice eso. La administración tributaria, cuando ya venció el impuesto anual, ya no te puede cobrar el impuesto, pero sí te puede cobrar los intereses de los pagos a cuenta. Entonces, eso también puede pasar. Al momento que la administración tributaria recalcule todo el mal arrastre de pérdidas de los años anteriores, como ya pasó la declaración jurada anual del impuesto a la renta del año 16, 17 y 18, ya no te puede cobrar el tributo. Entonces esas órdenes de pago van a salir solamente por el tema de los intereses. Intereses que además, ¿verdad?, mañana los tienes en cobranza. Y eso va a ser, eso por lo menos, les digo, ya en principales contribuyentes nacionales está empezando a causar problemas. Porque, como les digo, tú ya has cerrado tu contabilidad, ya tienes tus resultados de esos años, 16, 17, 18, y de repente, suácate, te aparece deuda, ¿no? Y claro, uno dice, bueno, aparece la deuda, pero societariamente también afecta, porque si me está variando mis resultados, eso significa que eventualmente en una fiscalización de esos ejercicios, la SUNAT te va a observar que has distribuido dividendos más de lo que debías distribuir. Entonces es un bolondrón, ¿no? Es un bolondrón, más las multas. Eso es lo que está en este momento causando esta norma. Hay que ver cómo se viene, pero en verdad les digo, yo conversaba con el intendente Ica hace un par de semanas acá, bueno, nos conocemos hace un montón de años, ¿verdad? Y comentamos sobre este tema, y me decía, sí, acá también hay varios casos que estamos esperando que acabe la declaración jurada anual para notificar. Entonces ya saben lo que puede venirles, porque va a ser igualito en todas las unidades de todo el país, ¿no? O sea, este tema va a mover, se acordarán de mí, de acá en 3 semanas, ¡ay, el gordo lo dijo! Sí, ahí está, ¿no? Sí, por ahí va a estar. ¿Ok? Luego, un cambio sumamente importante que también se ha producido, y esto sí es en favor de nosotros. ¿Ya? Era un cambio que ya caía el tema. La idea es la siguiente. Cuando nosotros nos enfrentamos a un procedimiento contencioso, cuando presentamos un reclamo o presentamos una apelación, la regla general es la siguiente. En la etapa de reclamos, yo no puedo presentar las pruebas o documentos que me fueron requeridos en la etapa de fiscalización y que no los presenté. La oportunidad era en fisca, pero no los presenté, entonces no los puedo presentar en la etapa de reclamos. Y yo no puedo presentar en la etapa de apelación ante el Tribunal Fiscal lo que yo no presenté ni en la fisca ni en la etapa de reclamos. Esa es la regla general. La idea es seguridad jurídica. La deuda determinada en fisca se basó en los documentos que se presentaron o no se presentaron en la etapa de fiscalización. Entonces no puede ser que me varíes el tema en la etapa de reclamos, porque lo que viene fisca, eso es lo que se revisa. Esa es la idea. ¿Estamos bien? Esa es la idea. Pero esta regla general también decía, yo no te voy a aceptar ningún medio probatorio extemporáneo porque no lo presentaste a tiempo cuando fue solicitado, cuando fue requerido, salvo que me pagues la deuda, o salvo que me presentes una carta fianza contra esa deuda, ¿verdad? Y eso sí tiene lógica, porque si yo sé que tengo la razón, y que con esa prueba la deuda se va a caer, o pago o presento una carta fianza porque sé que no me van a ejecutar la carta fianza y que la deuda va a quedar en cero. ¿Estamos bien? Esa es la lógica de la regla. Pero ¿qué pasaba cuando no había deuda por pagar? La pregunta es, si no hay deuda por pagar, imagínense ustedes, como resultado de mi elaboración de la declaración jurada del impuesto a la renta, yo digo que tengo pérdidas por menos 600.000. Y llega una fiscalización y me dice, no es menos 600.000, es menos 200.000. O sea, sigo en pérdida, sigo en rojo.
no tan rojo, sino un rojito más claro, pero sigo en rojo. No hay nada que pagar. Entonces, ¿por qué no podría presentar esas pruebas? ¿Se dan cuenta? En la SUNAT decía, no te la puedo admitir porque no la presentaste en fiscalización. Pero la regla es, salvo que la pagues la deuda o presentes carta fianza. Pero si no tengo nada que pagar, ¿cuál es la razón para que no me admitan esa prueba? Y eso es exactamente lo que decía el Tribunal Fiscal desde el año 2012 más o menos. Decía, esa regla tiene sentido y lógica solamente cuando hay tributo por pagar. Pero si no hay tributo por pagar, no tiene nada que pagar y no tiene nada que afianzar, entonces no veo por qué no le permites que presente la prueba. Y ese criterio el Tribunal Fiscal ya lo venía repitiendo pacíficamente durante años en varias resoluciones. Y tanto fue el agua al cántaro que finalmente dijeron, bueno, sí tiene razón, pues, ¿no? Si no hay deuda tributaria, no hay perjuicio para el fisco, y al no haber perjuicio para el fisco, ok. Entonces la regla de hoy es esa. Si no hay importe por pagar, tú puedes presentar todas las pruebas que quieras. Aun cuando no las hayas presentado en fiscalización, las puedes incluir en tu reclamación. Eso está bien, porque acá es un tema de justicia, no es un tema de es un tema de oportunidad si es que hay monto por pagar. Pero si no hay monto que pagar, es un tema de justicia. No hay perjuicio para el fisco, no veo ningún problema para que se presenten esas pruebas extemporáneas. Ese es un cambio bien importante, porque ya al momento de ejercer su derecho a reclamar, es bueno que se tenga esto en cuenta. Luego vienen varios cambios menores vinculados a formalidades. ¿En qué momento se puede pedir, cuando se presenta una apelación, en qué momento se puede pedir el uso de la palabra ante el Tribunal Fiscal? El uso de la palabra te da la posibilidad de tener una audiencia, mismo película gringa, en donde está el juez adelante o los jueces adelante y tienes a una parte el defensor y tienes en la otra parte al fiscal acusador en materia penal, pero no, igualito es en el Tribunal Fiscal. Vas, te presentas ante la sala y tú expones tu caso frente a los vocales, ¿verdad? Y tienes a la SUNAT que va a responder a tus argumentos y luego tú puedes replicar los argumentos de la SUNAT. Pero para llegar a esa audiencia, formalmente hay que decir, quiero ir a una audiencia, quiero un informe oral. El cambio que se ha producido es un tema de orden. Lo que nos dice la norma es que la oportunidad para pedir el uso de la palabra se puede dar únicamente al momento que se presenta la reclamación. Lo que ha pasado en la vida real, es que se presentaba la apelación y en ese momento no se pedía el uso de la palabra. Por error, por olvido, por estrategia, por lo que quieran. Y luego pasaba varios meses y alguien reaccionaba y pedía, por favor, quiero el uso de la palabra. Y a veces ha ocurrido que ese escrito, por errores imputables a alguien, no llegaba a la sala correspondiente. Entonces tú tenías un contribuyente que decía, hace 8 meses se pidió el uso de la palabra, y la gente decía, ¿what? Entonces, por un tema de orden nada más, oportunidad para pedir, ¿ok? Y lo segundo es que ahora sí se admite legalmente hablando, en la práctica se así va, cuando hay una tercería de propiedad, cuando hay un sujeto, una tercería de propiedad es el reclamo que hace el verdadero propietario de un bien embargado. La SUNAT, por algún tipo de apariencia legal, por ejemplo, una casa cuyo nuevo propietario no se ha inscrito en registros públicos, el antiguo dueño tiene deudas con SUNAT y SUNAT ha llegado y embarga la casa. Pero la casa no es del antiguo dueño, del deudor, sino la casa tiene un nuevo propietario, solo que el nuevo propietario mongoloide todavía no ha hecho el trámite para inscribir su nombre en registros públicos. ¿Ok? Entonces la apariencia registral es que el inmueble sigue siendo de propiedad del deudor, por eso la SUNAT lo embarga. Pero hay un nuevo propietario. Entonces la intervención excluyente de propiedad se conoce también como la tercería de propiedad, porque es un tercero distinto al deudor el que dice yo soy dueño de ese bien. Entonces solicito a ti, SUNAT,
que levantes el embargo porque lo has embargado mal. Esto puede llegar hasta el Tribunal Fiscal. Legalmente hablando, el Tribunal Fiscal no se encontraba autorizado cuando el propietario verdadero le decía, quiero exponer mi caso ante ti, ante la sala. No había facultad legal para que el tribunal concediese el uso de la palabra. Sin embargo, sí lo hacía. Y en este punto quiero explicarles cuál es la gravedad del tema, ¿ya? Nosotros como personas naturales, tenemos la posibilidad, hay una regla en la Constitución que es muy potente, ¿ya? Y dice así, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. De nuevo, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Eso significa que nosotros podemos hacer todo lo que nos venga en gana, mientras sea legal y no fastidiemos al vecino. ¿Verdad? Todo lo que querramos hacer, mientras no sea ilegal y no fastidie al vecino. Esa es nuestra libertad. Pero las autoridades administrativas, la administración pública, incluida la administración tributaria, no goza de esa libertad. La administración pública solo puede hacer, repito, solo puede hacer lo que la ley le manda, ni más ni menos. ¿Eso qué significa? Y fíjense, y quiero explicarles bien, ¿ah? Eso significa que yo tengo un conjunto de facultades, tengo un conjunto de poderes, tengo un marco legal dentro del cual me tengo que mover. Si yo hago de más, o sea, hago sin tener habilitación legal, estoy cometiendo abuso de autoridad. Si yo hago de menos, es decir, no hago las cosas que la ley me manda, también cometo un delito que se llama omisión de funciones. Entonces, si hago de más o hago de menos, es delito. Si hacer de más o hacer de menos es delito, eso significa que la administración pública solo puede hacer exactamente lo que la ley le manda, ni más ni menos. ¿Ok? Entonces, el Tribunal Fiscal, por equidad, por justicia, porque lo consideraba correcto, en la práctica sí autorizaba los informes orales en los casos de tercería de propiedad, a pesar de que la ley no lo autorizaba. Entonces, el Tribunal Fiscal estaba en un conflicto gigante. ¿Por qué? Porque por justicia te decía, sí, ¿sabes qué? Te quiero ir a ver cuál fue el lío, pero estaba haciendo abuso de autoridad porque no estaba habilitado para dar ese abuso de la palabra. De locos. De locos. Entonces el tribunal pidió, por favor, ¿sabes qué? No quiero seguir expuesto, pues. Porque no es que yo me esté beneficiando, ni que haya corrupción, ni nada, sino que pueden ser casos muy complejos y yo necesito escuchar a las partes. Entonces, por eso que ha pedido. ¿Ok? Esa es la habilitación que se produce. Vamos avanzando. Luego, lo que se señala es un tema también para acelerar el cierre de los procedimientos ante apelaciones ante el Tribunal Fiscal. Una vez que ya se produjo el informe oral, una vez que ya hubo esta audiencia, las dos partes, tanto la administración tributaria como el contribuyente, tiene la posibilidad de presentar una ayuda memoria al Tribunal Fiscal, una ayuda memoria con tus argumentos vencedores, con tus argumentos principales que sustentan tu caso. A esa ayuda memoria se le llama alegatos. Y lo que se señala es que tú hiciste el informe oral y tienes 3 días para presentar esa ayuda memoria, esos alegatos. Pasados esos 3 días, después de esos 3 días, el Tribunal Fiscal ya no tiene por qué tomar en cuenta ningún escrito adicional que presente el contribuyente. O sea, lo que está haciendo ahora es decirle hasta aquí no más. Yo voy a resolver con lo que se presentó hasta esta fecha y lo que se presente después ya ni siquiera lo voy a ver. Eso está muy, muy bien, porque como en todos lados hay abusos,
Lo que ocurría en la práctica es que los contribuyentes que sabían que habían perdido, porque uno sabe si su posición es fuerte o débil, ¿verdad? Entonces aquellos sabían que ya habían perdido. Para evitar que el Tribunal Fiscal emitiese la resolución final en la cual dice prosígase con la cobranza, cada 2 días presentaban un escrito, ¿no? Entonces, en la práctica, cada 2 días un escrito, y nunca dejaban en la práctica que el Tribunal Fiscal pudiese emitir resolución. Y según me contaron gente del tribunal, hubo casos escandalosos en que durante 4 o 5 meses, cada 2 días, presentaban cualquier cochinada de escrito, y el Tribunal Fiscal tenía que emitir su resolución pronunciándose sobre cada uno de los escritos presentados, ¿ya? Entonces, obstruían en la práctica la emisión de la resolución. Entonces, por eso, hasta aquí nomás se acabó, lo cual también está correcto. Un tema importante de cambio también está vinculado, favorable para nosotros como contribuyentes, está en que se está recortando la práctica abusiva de la administración tributaria respecto de aquellos hechos cuando el Tribunal Fiscal le dice: la fregaste, SUNAT, metiste la pata, tienes que corregir este tema, reliquida, deja sin efecto estos documentos, reduce la deuda, ¿verdad? Porque si el Tribunal Fiscal dice: SUNAT, la fregaste, esto está mal, esto es nulo, esta deuda no va, esto tienes que disminuirlo, esto está incorrecto, lo óptimo es que la administración tributaria, de manera hidalga, acepte el tema y de manera muy rápida corrige el tema para que ya no haya deuda o se tenga el monto exacto de deuda con la cual sí procede ser pagada. Pero lo que hacía la administración tributaria es que recibe la notificación del Tribunal Fiscal, tanto la que va para ella como SUNAT, como la que va para el contribuyente. Pero esas resoluciones, la SUNAT se las quedaba 2, 3, 4 meses. ¿Ok? 2, 3, 4 meses. Y después se las notificaba. ¿Y qué pasaba respecto de aquellas resoluciones a las cuales el Tribunal Fiscal decía a la SUNAT: reduce la deuda, recalcula, esto está mal, elimina, borra, esto no va? Eso se llama resolución de cumplimiento. Como el Tribunal Fiscal está ordenando algo a la SUNAT tiene que emitir una nueva resolución dando cumplimiento a lo que ordenó el Tribunal Fiscal. Esas son las resoluciones de cumplimiento. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Qué pasa si el Tribunal Fiscal le dice a la SUNAT: tienes que hacer esto? La SUNAT emite la resolución que da cumplimiento a la orden del Tribunal Fiscal, pero la emite mal, con error, o no hace caso de lo que hizo el Tribunal Fiscal. ¿Qué podemos hacer nosotros como contribuyentes? Lo que tenemos que hacer es volver a recurrir al tribunal y decirle al Tribunal Fiscal: mira, la SUNAT ha hecho una desgracia, pues tú le has dicho que haga A y ha hecho Z menos B. Entonces el tribunal tiene que volver a retomar el caso y agarrar a la SUNAT y decirle: ven papito, y ¡pla, pla! Hazme caso. Pero ahí van pasando meses y meses y meses, ¿correcto? Pero también ocurría que muchas veces los contribuyentes, al recibir la resolución de cumplimiento de la SUNAT, no estaban de acuerdo con esa resolución, no porque la SUNAT hubiera dado mal cumplimiento a lo ordenado por el tribunal, sino porque de verdad no estoy con ganas de aceptar la resolución de SUNAT. Y recurrían al Tribunal Fiscal por las puras balas. ¿Correcto? Para dilatar. Entonces la regla dice: cuando tú me estés recurriendo, cuando tú estés llegando al Tribunal Fiscal por segunda vez, porque vienes de una resolución de cumplimiento, solamente se van a evaluar los argumentos vinculados a si la administración tributaria cumplió o no con lo ordenado por el Tribunal Fiscal. No te voy a aceptar ningún otro argumento distinto, porque lo que ocurría en la práctica es que los contribuyentes que habían sido vencidos en el Tribunal Fiscal recurrían por segunda vez presentando nuevos argumentos, intentando que el Tribunal Fiscal cambie su opinión anterior. Y eso estaba mal, pero no había ninguna norma prohibitiva. Entonces por eso ahora se señala y te dice:
Si tú viniste por ABC, yo voy a resolver, dice el tribunal, sobre ABC y le voy a ordenar a la SUNAT que prosiga la cobranza de A y que deje sin efecto B y C. Y el contribuyente volvía a recurrir al tribunal fiscal y decía, no, respecto de A usted no ha tomado en cuenta, y le digo además que, no, yo ya resolví, dice el tribunal. Todo tiene su momento y su oportunidad. Yo ya emití pronunciamiento. Yo ya te di la razón en 2 de 3 temas. El tercer tema, yo sé que no te puede gustar, pero no vas a presentarme nuevos argumentos o pruebas porque yo no voy a cambiar mi opinión. Eso es lo que nos dice la norma. ¿Ok? La otra parte es un tema solamente de procedimiento. En cuarto lugar, hay un tema así sumamente interesante. Voy a tratárselo de hacer bien rapidito y resumido, porque este tema se ha puesto bien complejo. El día miércoles en Lima hubo una reunión en el Instituto Peruano de Derecho Tributario, en el IPDT, y se presentó la superintendente de la SUNAT con el intendente nacional jurídico para tratar de explicar la norma que les voy a explicar y que estoy seguro que ustedes me van a entender que es totalmente retroactiva e ilegal. ¿Ok? Y ellos han ido a defender la posición que no es retroactiva, pero en verdad salieron. ¿Se acuerdan del video de la semana pasada cuando la congresista Bartra subió a Huamachuco y la carearon y la... ¿no? Igualito, así salieron. Sí, así salieron la gente de la SUNAT, porque en verdad no tenían argumento para sustentar que no era ilegal. El tema va así. Hasta el año 2012, en el Código Tributario, ustedes saben, en la parte de prescripción de la deuda, se dice que la administración tributaria tiene 3 tipos de acciones, 3 plazos, o sea, hay 3 plazos. Hay el plazo para determinar la deuda, el plazo para aplicar sanciones y el plazo para exigir el pago de la deuda tributaria. ¿Correcto? El tema es que hasta el año 2012, en derecho hay un principio que dice así: no se puede distinguir donde la ley no distingue. No se puede distinguir donde la ley no distingue. Entonces, ¿qué pasaba? En las normas sobre prescripción, tú tenías plazos de prescripción 4, 6 y 10 años. Los tienes hasta ahora. Pero nunca se señaló que este plazo de 4 años fuera exclusivamente para determinar deuda, este plazo de 6 años fuera para cobrar la deuda y este plazo de 10 años fuera para sancionar una infracción. No, o sea, no se distinguía. Y como no se distinguía, lo que siempre se entendió es que esos plazos de 4, 6 y 10 años eran aplicables para los 3 tipos de acciones: para determinar deuda, para sancionar y para cobrar. Y luego había otra norma que decía cuándo empieza a computarse esos 4, 6 y esos 10 años. Y en esa norma, el artículo 44, que te dice cuándo empiezan los plazos de prescripción, el plazo de 4, 6 y 10 años, tampoco se distinguía si ese inicio era solo para determinar, o solo para cobrar, o solo para sancionar. ¿Correcto? Entonces, como la norma del Código Tributario no hacía distingos, lo que siempre se entendía es que los plazos para determinar, para sancionar y para cobrar empezaban los 3 en la misma fecha. ¿Ok? Si el Código Tributario no distingue cuándo empieza cada plazo, tú no tienes por qué hacerlo y a consecuencia de ello, todos los plazos empiezan en la misma fecha. Yo sé que va a sonar medio raro, pero ¿cómo vas a decir que empieza el mismo plazo para cobrar y para determinar si no se ha determinado aún? Es cierto, pero el principio te dice no se puede distinguir donde la ley no distingue. A consecuencia de eso, hasta el propio Tribunal Fiscal entendía desde hace muchos años atrás que los plazos de inicio del plazo de prescripción en la misma fecha empezaban las 3 acciones: para determinar, para cobrar y para sancionar. Ocurre que en el año 2012, el decreto legislativo 1113 incorpora
a este artículo 44 una séptima regla de inicio del plazo de prescripción. Una séptima regla. Y si se dan cuenta, esta regla quiebra, rompe esa presunción de que todos empiezan en el mismo momento. Porque esta regla te dice que para el caso de las resoluciones de determinación y multa, el plazo para que la administración tributaria cobre la deuda se inicia al día siguiente notificados esos documentos. Es la primera vez que aparece entonces un plazo diferenciado. Antes de eso no había diferenciación, todas las reglas a todos por igual. Pero ahora aparece solamente, pero se rompe la regla para las resoluciones de determinación y para las resoluciones de multa. No se incluye, por ejemplo, las órdenes de pago. No se incluye las liquidaciones de aduanas. No se incluye las resoluciones de cobranza municipales. Con lo cual la regla es más rara aún. Porque si quieres hacer un plazo diferenciado de cobranza, que sea una regla general de cobranza para cualquier tipo de documento que pueda ser cobrado. Pero no, solamente es el distingo para resoluciones de determinación y de multa. Eso ya es un error legal. Es un error legal porque estás haciendo una diferenciación en donde no debería haber diferenciación. De todos los posibles documentos de cobranza, solamente me estás tocando 2. Y todo el resto con las mismas reglas de anteriores. Ahí hay un problema. ¿Ok? Ya, ese es el problema que teníamos desde el año 2012. ¿Dónde viene el tema del conflicto? El año pasado, en agosto del año pasado, se publica el decreto legislativo 1421. Y ese decreto legislativo 1421 incorpora una regla sobre cómo es que se va a calcular el plazo de prescripción. Esta regla, el 1421, ha sido publicada en el año 2018. ¿Estamos bien? En el año 2018. Y lo que esta regla dice es que esta interpretación se va a aplicar desde septiembre del 2012. Aguanta. ¿Cómo me va a decir la regla que entró en vigencia el 21 de septiembre del 2018, perdón, en agosto del 2018, que se va a aplicar para todas las situaciones que se han producido desde septiembre del 2012? Correcto. Rápidamente ustedes se dan cuenta que es una norma de aplicación retroactiva, ¿verdad? Y el efecto principal de esta disposición es que se desconoce los plazos de prescripción que ya se ganaron. Lo que nos dice la regla, como ustedes pueden ver, lo que nos dice la regla es lo siguiente. Tenemos tributos cuyo plazo de prescripción empezó antes del 1 de enero del 2012. Tributos cuyo plazo de prescripción, ¿para qué? Para determinar, para sancionar y para cobrar, porque esa era la regla vigente en ese momento, empezó antes del 2012. Entonces imaginemos un tributo cuyo plazo de prescripción empezó el 1 de enero del 2009. Y son 4 años. ¿Estamos bien? Son 4 años. Entonces sería todo el 2009, todo el 2010, todo el 2011 y todo el 2012. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa el 1 de enero del 2013 ya la deuda está prescrita y por tanto la SUNAT ya no la puede cobrar. ¿Me siguen hasta ahí? Ya. ¿Qué ocurre? Si ustedes revisan las normas del Código Tributario, la notificación de una resolución de determinación o resolución de multa, de nuevo, la notificación de una resolución de determinación o una resolución de multa no son actos que interrumpen la prescripción.
O sea, siempre, ¿ya? No son actos que interrumpen la prescripción. Entonces la notificación no interrumpe nada y el plazo de prescripción sigue avanzando. Ese es el problema que le acalambraba a la SUNAT. Fíjense dónde está la trampa de esta norma. Fíjense dónde está la trampa de esta norma. ¿Ya? Yo ya tengo tributos cuya prescripción empezó el 1 de enero del 2009. Y conforme a las normas vigentes en el 2009, el 1 de enero del 2009 empezó el plazo para determinar deuda, para aplicar sanciones y para cobrar. ¿Estamos bien? ¿Me entienden hasta ahí? Entonces empezamos a cobrar 4 años. Todo el 2009, todo el 2010, todo el 2011, todo el 2012. El 1 de enero del 2013, yo ya la deuda está prescrita. Pero resulta que el 15 de mayo del 2013, me notifican las resoluciones de determinación y multa de esos tributos cuya prescripción empezó el 1 de enero del 2009. Entonces ustedes dirían, oye, llegaron a destiempo, ¿verdad? Porque si la prescripción opera en el 1 de enero del 2013 y si las resoluciones de determinación y multa me las notificas en mayo del 2013, plancha quemada, ya operó la prescripción. Pero esta regla nueva te dice, no, es que ha operado la prescripción de las acciones para determinar deuda y para sancionar. No para cobrar, porque el plazo para cobrar recién empieza en la fecha que te notifiquen las resoluciones de determinación y multa. Pero a mí me la han notificado 4 meses, 5 años, 20 días después. Está bien, pues, pero antes no había plazo de prescripción para cobrar. El plazo de prescripción empieza ahorita recién el 20 de mayo del 2013. Oye, pero entonces la prescripción que yo ya había ganado, no, ¿cuál prescripción? No hay nada. Si el plazo para cobrar recién empieza el 20 de mayo porque te lo han notificado en esa fecha. ¿Y qué pasaba con la prescripción de antes? Porque lo que está haciendo la norma es, la norma del 2018 me la están aplicando retroactivamente y al aplicármelo retroactivamente tiene el efecto que me desconoce el plazo ya ganado. ¿Se entiende? Y ese es el problema legal. Más para los chicos, más para los contribuyentes chicos. Para los contribuyentes chiquitos es espantoso, porque tú ya, ¿verdad? Citando al tributarista Ricardo Montaner, perdiste tu oportunidad, no la supiste aprovechar, ya no me puedes cobrar, ¿verdad? Pero no, la norma te cambia la regla, te altera la realidad y te dice, lo único que ha prescrito es la facultad que tiene la SUNAT para determinar la deuda, pero para cobrar no. Ese es el tema. Ese es el tema y la superintendente de la SUNAT y el intendente nacional jurídico el miércoles intentaban así capear, ¿no? O sea, ¡ole! Pero no era ole, era un cornada, cada comentario que hacían alguien levantaba la mano y le hacía una pregunta, estocada, pues porque no tiene sustento ni criterio lo que están haciendo. Pero esa es la norma que está vigente ahorita. Y esa norma se nota claramente que nos perjudica, ¿verdad? Nos perjudica como contribuyentes. No tengan duda que la administración tributaria la va a usar. Felizmente ya tenemos el argumento en contra. Yo estoy esperando que llegue un caso de este tipo, que seguramente también va a ocurrir acá en Ica, como para poder refutarlo, porque de verdad es bastante fuerte este cambio que se está produciendo. En infracciones tributarias, en el tema de infracciones, los cambios que se han producido están vinculados esencialmente al ajuste de las normas de infracciones para los casos de comprobantes de pago electrónicos. Entonces, las normas se han ajustado, no solamente es emisión y otorgar comprobante de pago físico, sino también entregar la representación impresa de los comprobantes de pago electrónicos. Por ahí va la infracción. Pero lo que más me preocupa es esta infracción nueva, y se las quiero explicar porque yo ya tengo un caso en Lima y la verdad que me he quedado acalambrado después de ver cómo la SUNAT aplica. Nosotros sabemos que todos estamos migrando hacia lo electrónico, libros y registros electrónicos, comprobantes electrónicos, y que eso se está volviendo una pesadilla
Porque nosotros tenemos un cronograma para enviar los libros electrónicos, ¿verdad? Enviar los libros electrónicos, y además ese cronograma, no es coincidencia, yo tengo que enviar los libros electrónicos 2 días antes de mi fecha de vencimiento de mis tributos mensuales. Con lo cual me obliga a mí trabajar a la loca el tema de los libros, porque lo que hace la SUNAT es, ya me enviaste el libro, yo espero que tu declaración jurada coincida con el libro. ¿Verdad? Eso es lo que está ocurriendo. Pero además de eso, todos nosotros habíamos olvidado que en la RS 234/2006 existen lo que se llaman los plazos máximos de atraso para anotación. En el caso específico del registro de ventas, perdón, del registro de compras y de ventas, ¿verdad? En el registro de compras y de ventas, conforme esta resolución, la 234/2006, el plazo máximo de atraso para anotar las ventas o las compras del mes anterior se debe producir hasta el 10º día hábil del mes siguiente. ¿Me siguen hasta ahí? Eso significa, para el día de hoy, que las compras y las ventas del mes de marzo del 2019, yo tengo para anotarlas hasta el próximo viernes, porque hoy día, el día de ayer fue el 5º día hábil del mes de abril. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Y el 10º día hábil va a ser el día 12 de abril. Eso significa que conforme a estos plazos máximos de atraso, todas las compras y todas las ventas de marzo, yo las debo haber anotado en mi registro electrónico hasta el 12 de abril. Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Cuántos de ustedes están terminando la anotación de las operaciones de marzo el mismo día de vencimiento del plazo para enviar los libros electrónicos? Pero, ¿cuál es el problema? Quiero que me sigan en línea de tiempo. Si yo tengo para anotar hasta el 10º día hábil, y el 10º día hábil es el próximo viernes 12, el cronograma de envío de los libros electrónicos empieza el día lunes 15. Pero el lunes 15 yo ya estoy con anotación con atraso, porque mi plazo venció el 10º día hábil, el viernes 12. Yo he enviado mis libros electrónicos a tiempo, en la fecha de vencimiento. Para el 1 es el 15, para el 2 el 16, para el 3 el 17, para el 4 el 18. ¿Verdad? Lo he enviado a tiempo, pero mi anotación está fuera del plazo máximo de atraso, porque todo debe estar anotado hasta el 10º día hábil. Ahora, ¿dónde va el problema? Es que cuando tú envías los libros electrónicos a la SUNAT, dentro de la data que estás enviando a la SUNAT está la fecha en que se realizaron las anotaciones. ¿Ok? Entonces tú mismo te estás calateando ante la SUNAT y confesando electrónicamente que has anotado después de las fechas máximas de atraso. Esa no la sabían, yo tampoco, ¿ya? Yo tampoco la sabía. Y eso ahora sí me van a entender por qué me acalambra tanto la infracción nueva. Porque me dice, constituye una infracción relacionada con la obligación de llevar los libros y registros contables o electrónicos, el no registrar, el no anotar dentro de los plazos máximos de atraso, ingresos, rentas, patrimonios, bienes, ventas, remuneraciones o actos grabados, o registrarlos o anotarlos por montos inferiores en el libro o registro electrónico que se encuentra obligado a llevar. Entonces, si nosotros estamos, a mí me toca enviar unos libros electrónicos este mes, por ejemplo, el día 16. Yo lo tengo que enviar como máximo el día 16, pero esa no es mi fecha para anotar. Mi fecha para anotar venció el viernes 12. Yo lo envío el día 16. Y en el registro que yo estoy enviando, señalo que he hecho anotaciones el 13, el 14, el 15 o el 16, ya cometí la infracción. En otras palabras,
no importa cuál sea tu fecha de envío, sino lo que importa es la fecha de anotación del plazo máximo, porque la multa es 0.6% de los ingresos netos anuales y además esta infracción ahorita no tiene gradualidad. Entonces yo ya tengo un cliente al cual le ha llegado la multa y la multa sin gradualidad son 63.000 soles. No hay rebaja alguna, no hay descuento alguno. Recontra Profisco. Pero más allá que sea Profisco, el mensaje que nos da esta norma es: fíjate en la fecha máximo de atraso. Porque, de nuevo, no importa que el libro electrónico lo envíes a tiempo. Si la anotación se pasó de los 10 días hábiles, igual cometiste la infracción. Eso significa vuela. Tus 10 primeros días hábiles del mes van a ser una locura. Chao fin de semana, porque tienes que tener todo anotado hasta el día 12. Porque de nuevo, cuando tú envías tu libro, estás haciendo una confesión electrónica de que has anotado después del plazo máximo de atraso. Y esta infracción, si se dan cuenta, es blanco o negro. ¿En qué fecha lo anotaste? En el día hábil número 11. O lo anotaste, este mes el día hábil número 10 es el viernes 12. Pero en el libro va a salir que todas estas operaciones las anotaste en el 13. Ya está. Pero 13 es sábado, estoy antes del día hábil siguiente, estoy entre días hábiles, sí, pero aun cuando estés, el 13 ha sido definitivamente después del 10º día hábil. No llegaste al 11º día hábil, pero estás después del día hábil, entonces también hay infracción. Como les digo, esta multa ya se la aplicaron a un cliente mío y a mí casi me da el chucaque. ¿No? Porque yo todo inocente veo la multa y me dicen, ¿cuántos con gradualidad? No, déjame ver ahorita te calculo. Y de repente me doy cuenta que en la RS de gradualidad, que es la del año 2007, la 063-2007, evidentemente no incluye gradualidad de una infracción que se ha incluido en el año 2018. Entonces, no deseo para ustedes esta sorpresa. En otras palabras, a ponerse las pilas. Y tener cuidado con los plazos máximos de atraso. Otro tema sumamente importante vinculado a infracciones y sanciones es el siguiente. Ustedes conocen la labor de los fedatarios, ¿verdad? Los fedatarios de SUNAT son estos chicos que van a los negocios y fingen ser clientes y hacen compras de bienes o hacen consumos, ¿verdad? Y después de hacer el consumo, se identifican recién que son personal de la administración tributaria y te dicen, tú no has emitido comprobante de pago, maldito, ¿verdad? Y levantan el acta probatoria en donde dejan constancia que has cometido la infracción por no emitir comprobante de pago, ¿verdad? Entonces, las infracciones vinculadas a los del 174, 1, 2 y 3 siempre requerían la intervención de un fedatario, porque la infracción, la constancia de que se ha cometido una infracción se dejaba en blanco y negro en este documento que se llama acta probatoria. Pero ahora me cambian la norma y quiero leerlo para que la entiendan conmigo. Voy a leer la segunda parte del amarillo. Dice, en el caso que la administración tributaria detecte la comisión de las infracciones de los numerales 1 y 2 del artículo 174, es decir, no emitir o otorgar comprobante de pago o emitir u otorgar un documento que no reúne las características para ser considerado como comprobante de pago. En cualquiera de esas dos hay infracción. Pero lo chistoso es esto, se detecte estas infracciones sin intervención de sus agentes fiscalizadores en la operación o sin que estos la presencien. Aguanta. ¿Cómo va a ser que ahora me van a multar sin que haya la intervención de un fedatario? Porque de nuevo, estas infracciones siempre requerían este fedatario que iba y fingía ser un consumidor. Pero ahora me está diciendo que la administración te va a sancionar inclusive cuando no vayan fedatarios. Entonces tú te preguntas y dices, ¿cómo van a ser? ¿Verdad?
Y lo que ocurre es lo siguiente. Ahora, esta norma nos convierte a todos nosotros en Judas tributarios. O sea, vamos a echar a otro sujeto y lo vamos a vender por 30 talegos, ¿no? ¿Cómo así? En la aplicación en la app de SUNAT hay una parte que se llama así: denuncias vinculadas a comprobantes de pago y otros documentos. O sea, cualquiera de nosotros puede tirar dedo respecto de otro contribuyente que no emite comprobante. Pues no es gracioso, ¿no? Pero eso es lo que hace, pues eso es lo que significa, ¿verdad? Y en este ambiente tú identificas quién es el denunciado, ¿verdad? Pollo San Isidro. Ah, no me entrega boleta de venta. Entonces, Pollo San Isidro, nombre y dirección, Avenida San Martín, número tal, dirección de establecimiento, en la misma Avenida San Martín. Y luego te dice, ¿dónde está? Departamento Ica, provincia Ica, distrito Ica. Y luego te tienes que identificar. ¿Quién hace la denuncia? Julio Rayo Villanueva, identificado con DNI, que esto, que el otro. ¿Cuál es tu documento de prueba? Acá, después de los datos del denunciante, en los datos complementarios, tú puedes subir una foto de esa nota de venta, subir una foto de esa, ¿cómo se llama? Nota de pedido, comanda de servicio, de lo que sea, y lo envías. ¿Correcto? Esta parte del aplicativo ya estaba, pero no existía la facultad legal para que SUNAT pudiera sancionar por la denuncia de terceros. Nuevamente, administración pública, solo pueden hacer lo que la ley les manda, ni más ni menos. Ahora sí ya pueden hacerlo. Entonces, a través de este aplicativo o de los aplicativos que están en la página web, tú puedes convertirte ¿en qué? En un Judas tributario. Y vas a vender a un contribuyente que no te emite comprobante de pago. Y la SUNAT va a tomar esa información y le va a decir, tú, faltoso de porcata, acá tengo, mira, con esto te demuestro que tú no has emitido comprobante de pago en esta fecha. Tú lo único que le has entregado es una nota de pedido, una nota de venta y no una boleta de venta, ¿verdad? Entonces te doy 5 días hábiles para que presentes tu descargo. No lo presentas, te quedas callado, ¡plum!, te cierro local. Y no hubo intervención de fedatarios. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. A mí me asusta esto, ¿ah? Sinceramente les digo que me asusta el tema porque me queda claro cuándo va a ser una verdadera denuncia y cuándo va a ser un acto de venganza. O sea, yo quiero fastidiar a la cochina competencia, por lo menos con los fedatarios, aunque no me gustaban tampoco los fedatarios, pero por lo menos yo sabía que sí habían llegado al local. Y la formalidad, había un acta probatoria firmada por el contribuyente o por algún empleado del contribuyente. Acá no, acá es yo le tomo una venta, mando imprimir notas de venta con el logo de Pollería San Isidro, de Rockies, de no sé, de cualquier local, ¿verdad? Y digo, cevichería el Muelle, ¿no? No emite nota de venta o comanda de pedido y no me dio comprobante de pago, ¡pum!, ahí va la foto. Y lo fastidio a la empresa. En otras palabras, a través de esta forma me están pidiendo la prueba diabólica. Demuéstrame que tú no hiciste eso. ¿Verdad? Para mí es peligrosísimo. Pero ya está la habilitación legal para hacerlo. Diana, el día 6 de abril, tú no has entregado una boleta de venta por esa riquísima carapulcra que preparaste en la mañana. Y lo que le están diciendo es, demuéstrame que no es cierto. ¿Cómo va a ser Diana? O sea, Diana tendría que demostrar, ¿sabes qué? No, el día 6 de abril yo no estuve en Ica, sino estuve pues en Palpa. Y mira, acá está las fotos, que esto, que lo otro. O sea, no he podido ser yo. O sea, algo así de peligroso y ridículo vamos a tener que hacer. Porque ¿cómo demostramos que no hicimos algo? Es bien, bien peligroso el tema. Pero bueno, ya está habilitado legalmente, ¿ah? No conozco ningún caso todavía de este tema,
pero ¿saben qué? A mí, yo sí de verdad he hecho uso de esta aplicación varias veces. Lo que pasa es que, o sea, quiero que me entiendan, ¿ya? Yo he estado trabajando en SUNAT 17 años. Entonces, por más que salí hace ya 10 años, es muy difícil sacarse la camiseta cuando ves que hay un montón de gente formal que la lucha para seguir adelante y tienes informales al costado, ¿no? Que no pagan nada. A mí me da cólera, me reviente el hígado. Entonces, cuando yo voy a un lugar y no me dan mi boleta de venta, yo siempre utilicé este aplicativo porque yo sabía que eso se toma como una denuncia y lo que hacía la SUNAT, recibía la denuncia, es manda a un fedatario para que haga la constatación. Lo cual está bien porque se levanta un acta probatoria y es la misma SUNAT la que corrobora el tema. Pero ahora, ya que ya siento pero escrúpulo, ya no sé si la voy a seguir utilizando. O sea, yo no haría mal uso de ella. Yo no tengo duda de que va a haber gente que en efecto sí haga denuncias válidas. Pero ¿qué filtros va a tener la SUNAT para distinguir cuando sea una denuncia verdadera de una denuncia falsa? ¿Ya? Porque como les digo, el problema no es que la administración tributaria vaya a verificar por sí misma la información, sino que le va a pedir al contribuyente: yo te comunico que te han tirado dedo y tú demuéstrame que no ha sido así. Eso es lo que se llama la prueba diabólica y eso en derecho está prohibido. O sea, yo no te puedo pedir que tú demuestres que no hiciste algo. Yo, que te estoy acusando, debo demostrar que tú sí hiciste. Y como hiciste, ahí te sanciono. Pero acá viene al revés. Te están acusando y tú demuestras que no hiciste. Es como si le dijeran, perdónenme que me meta en el ejemplo, pero no encuentro una idea mejor ahorita. ¿Ya? Es como si, por ejemplo, cualquiera de ustedes, chicas, sale hoy día en la noche a bailar y se ponen lindas y se ponen una faldita, ¿verdad? Porque tienen el derecho a usar las cosas que quieran usar. ¿Estamos bien? Y resulta que luego vienen unos tipos y las empiezan a fastidiar. Ustedes se van a sentir vejadas, ustedes se van a sentir incómodas, o sea, no tienen por qué pasar eso. Pero van a la comisaría y el comisario les dice: demuéstrame que tú no le coqueteaste. Es eso. Alucinante, pues, viejo. O sea, claro, me salió lo tributario, pero se entiende el ejemplo. Es un absurdo lo que te están pidiendo. Por eso le digo, a mí me acalambra, o sea, yo sé que va a haber personas que sí van a hacer denuncias verdaderas, pero tiene que haber filtros y tiene que haber garantías. Así es, vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Ok? Esto es lo que les decía, fíjense, se modifica la nota 4 de las tablas. ¿Para qué? Para decirles: oye, te doy 5 días, contribuyente al cual te han tirado dedo, para que tú presentes una comunicación en la que señale haber incurrido o no incurrido. O sea, demuéstrame que no lo hiciste. Levanta la supuesta tirada de dedo que han hecho contra ti. Pero es una prueba del demonio, pues, ¿no? O sea, demuéstrame que no hiciste lo que otro sujeto dice que sí hiciste. Y si estoy clonando notas de venta, porque yo no sé si ustedes saben, en Lima ahorita hay un escándalo alucinante que está pasando medio solapa. A 3 cuadras del edificio principal de la SUNAT está el centro cívico. Y al costado del centro cívico hay un centro comercial que se llama Centro Lima. Allí en Centro Lima tú vas y te clonan cualquier factura y te cobran 4 soles por hacerte una factura clonada en blanco. Y, o sea, si tú, por ejemplo, emitiste por error una factura física y quieres cambiarla, entonces llevas tu factura física, te la levantan en un programa gráfico, te la escanean, te la pasan a un reproductor de gráfico y te la vuelven a imprimir hasta con los errores de impresión y tienen así todos los colores de papeles que se puedan imaginar para tus 3 copias. Y te cobran 4 soles. A 3 cuadras de la sede principal de SUNAT. ¿Verdad? Es como si acá en Ayabaca, al frente del edificio de SUNAT, estuviesen así, se clonan facturas. La empresa denunciada, falsamente denunciada,
Si demuestra que no hizo lo que dicen que hizo, ¿puede tomar acciones legales contra la SUNAT? La respuesta es sí, en este caso sí, porque en el caso del featario, tú tienes ahí el acta probatoria y el acta probatoria tiene fe pública, tiene valor de prueba plena, pero en este caso es un tiradedo, ¿no? Entonces, si la SUNAT te intenta, te sanciona, y luego se demuestra que los hechos que sustentaron esa sanción no eran ciertos, entonces allí hay abuso de autoridad por parte de la SUNAT. Es difícil. Yuca, es David contra Goliat. Y además te voy a hacer un comentario que no lo sabe ser pensado porque yo tampoco nunca lo pensé y me lo dijo un empresario. Y me dijo, tratándose de la SUNAT, hay veces que vale mejor no hacer nada porque no estoy preparado para la fiscalización que se va a venir como acto de venganza de la SUNAT. Ok, vamos a cambiar de tema. Terminamos código y nos metemos a ver el tema de IGB, la prorrata. Por favor, presten atención porque en mi experiencia no se ha leído esta norma. Y como no se ha leído esta norma, al momento que la SUNAT fiscalice estos periodos, la SUNAT va a encontrar pura carnecita rico donde morder, ¿ya? Porque no se está aplicando la norma correctamente. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Hasta el 30 de septiembre del año 2018, hasta el 30 de septiembre del 2018, dice, la norma decía, para determinar el crédito fiscal, cuando el sujeto realice operaciones grabadas y no grabadas, deberá seguirse el procedimiento que señala el reglamento. Y el reglamento nos decía, te da derecho al crédito fiscal todas aquellas compras que estén destinadas a realizar operaciones gravadas con el impuesto. Es decir, si yo compro ropa para vender ropa, entonces estoy pagando crédito fiscal, el IGB, por esa compra y estoy generando IGB por mi venta. Pero como yo estoy comprando mercadería que luego va a ser transferida, sin duda alguna, esa compra sí me da derecho a crédito fiscal. Pero hay compras que realiza la empresa, y acá viene el problema por esta interpretación de la SUNAT. Hay compras que realiza una empresa que no están destinadas a generar operaciones gravadas. Por ejemplo, en una empresa se compran sillas, escritorios, archivadores, anaqueles, papel, tinta, lapiceros, ¿verdad? Que no van a ser transferidos, sino que no van a ser consumidos y utilizados por la empresa. Entonces la SUNAT de entrada te dice, ¿y esas adquisiciones tienes derecho a pedir factura o debiste pedir boleta? Porque para que tú tengas derecho a crédito fiscal nuevamente, tú tienes que hacer compras que están destinadas a ventas grabadas. Pero ahí tú estás haciendo compras que consumes. Entonces ahí no te estás comportando como un miembro de la cadena de comercialización, sino que estás actuando como consumidor final. Fíjense qué perversa la interpretación, ¿ah? Entonces, como estás actuando como consumidor final, por esas adquisiciones de consumibles en tu empresa, no debes pedir facturas, sino que debes pedir boleta de venta. Pero tú sí estás pidiendo facturas. Entonces, como estás pidiendo facturas, tú estás haciendo conjuntamente operaciones grabadas y no grabadas. A mí me parece un argumento perverso, pero fíjense cómo están interpretando la norma. Entonces nos dice, el MEF nos decía, de esta norma no se está interpretando correctamente, ¿ya? Y no se está aplicando la prorrata en aquellos meses en que hay adquisiciones comunes, pero que solo se realizan operaciones grabadas. Entonces, esta no es una tabla mía, esta es una tabla que presentó la SUNAT para explicar la interpretación del MEF, ¿ya? Esto está en la exposición de motivos del decreto legislativo. Entonces te dice, fíjense, vamos a hacer el siguiente ejercicio mental, dice. En julio del año 2018, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿existen adquisiciones comunes? ¿Existen entonces, existen adquisiciones comunes, operaciones grabadas y que debían ser no grabadas con el IGB?
Si la respuesta es no, ¿ya? ¿Tienes adquisiciones comunes? O sea, perdón, quiero explicar bien. Cuando dice adquisiciones comunes significa compras que yo estoy efectuando, compras que tienen como destino realizar ventas grabadas y ventas no grabadas. Compras que están destinadas para ventas grabadas. Compras, yo estoy comprando, vamos a poner un ejemplo bien pequeño, ¿ya? Yo estoy comprando urea para mis campos de cultivo. Me estaba pensando en la urea por la caña de azúcar. Acá no hay caña de azúcar, ¿no? Estoy pensando en el norte. Ya, espárragos. Bien, gracias. Compras urea para los espárragos, pero hay espárragos que se van a vender tal cual salen, solamente degollados el espárrago, le mete su atadito, ¿verdad? Y ese espárrago no está grabado. Y hay otro espárrago que le vas a cortar el cogollo, le vas a cortar la cabecita y los vas a meter en salmuera y los pones en un envase de vidrio, y como ahí ese espárrago ya está transformado, eso sí está grabado con el IGB. Pero tú estás comprando urea para los espárragos, para aquellos que van a hacer ventas no grabadas y para aquellos que van a hacer ventas grabadas. A eso es a lo que se refiere con una adquisición común. Ese mismo bien adquirido, la urea que está grabada con IGB, la voy a destinar para dos tipos de ventas. Para ventas de espárragos no grabados, los espárragos verdes o blancos tan ricos que compramos en el mercado, ¿verdad? Y los espárragos ya procesados, que ya van en lata, enlatados, con virus, que de repente son inclusive hasta para exportación. ¿Estamos bien? Entonces la pregunta es esa. Durante el mes de julio, ¿hiciste adquisiciones que son comunes para ventas grabadas y no grabadas? La respuesta es no. No. Ok, ¿tienes operaciones grabadas? Sí. ¿Tienes operaciones no grabadas? Sí. Según la SUNAT, en este caso no hay prorrata, porque a pesar de que tienes operaciones grabadas y no grabadas, no hiciste adquisiciones comunes para este tipo de operaciones. Entonces, al no haber adquisiciones, no hay prorrata. Y el Tribunal Fiscal te dice, no estoy muy seguro de ello, pero en la duda acepto de que no haya prorrata. Perdón, ¿entienden la idea de cuál es la prorrata? La prorrata significa que cuando tú tienes adquisiciones compras que influyen en operaciones grabadas y en operaciones no grabadas, tú no tienes derecho a usar el 100% del crédito fiscal, sino un porcentaje menor. Como tú has hecho compras, ya has pagado IGB por esas compras, tú deberías tener derecho a usar el 100% del IGB que pagaste, pero como estás haciendo compras para grabadas y no grabadas, tú no tienes derecho a utilizar el 100% del crédito fiscal, sino un porcentaje menor. Esa es la famosa prorrata. Entonces, en este caso, en este primer caso, la SUNAT te dice, no hay prorrata. Como no hay prorrata, este contribuyente en el mes de julio sí tiene el derecho de utilizar el 100% del crédito fiscal pagado como IGB, el 100% del crédito fiscal. El segundo caso, a ver, en junio del 2018, ¿tienes adquisiciones comunes? Sí. ¿Tienes operaciones grabadas? Sí. ¿Tienes operaciones no grabadas? No. De acuerdo a la SUNAT, acá sí debería ser haber prorrata, porque tienes adquisiciones para operaciones grabadas y esta misma compra sirve para operaciones no grabadas. Pero el Tribunal Fiscal dice, no, acá no debe haber prorrata porque en este mes en específico no hubo operaciones no grabadas. Entonces, a pesar, vamos a volver al ejemplo. ¿Has comprado urea para los espárragos? En el mes de junio, sí. En el mes de junio, ¿vendiste espárragos grabados? Sí. De hecho, toda mi producción, todas mis ventas del mes de junio fueron espárragos procesados. Entonces, todas mis ventas fueron grabadas. ¿Importa acaso si es que tuviste aquí urea para grabadas y no grabadas? No importa, porque todas tus ventas sí fueron grabadas.
entonces tú tienes derecho a utilizar el 100% de crédito fiscal. La SUNAT dice que debe haber prorrata, mientras que el tribunal no. Y por último, hay un último caso en donde hiciste adquisiciones comunes, sí. ¿Hiciste ventas grabadas? Sí. ¿Ventas no grabadas? Sí. ¿Acá hay prorrata? Sí. El tribunal fiscal dice también. Entonces los casos de conflicto eran estos dos. De acuerdo a la SUNAT, en este segundo caso sí debe haber prorrata, mientras que el tribunal fiscal dice no debe haber prorrata. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Porque tú trabajas en base a la posición del tribunal fiscal y la SUNAT te fiscaliza en base a su interpretación. Entonces, al momento de la fisca, te van a determinar deuda y luego el tribunal fiscal dice acá no hay deuda. Y para el MEF, la interpretación del tribunal fiscal está errada. Entonces, lo que ha hecho el cambio normativo es avalar la interpretación de la SUNAT. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Entonces, y este es el problema contable tributario. Desde el 1 de octubre del 2018, la ley del IGB ordena de contabilizar por manera separada las adquisiciones destinadas a operaciones grabadas de las adquisiciones destinadas a operaciones no grabadas y de exportación. El decreto legislativo 1361 me parece que es, dice, cuando el sujeto del impuesto realice conjuntamente operaciones grabadas y no grabadas, solo podrá utilizar como crédito fiscal el impuesto que haya gravado la adquisición de bienes, servicios, contrato de construcción e importaciones destinados a operaciones grabadas y de exportación. Ojo, solo podrá utilizar el crédito fiscal. O sea, la norma del IGB te obliga a contabilizar de manera separada desde octubre del 2018. Tienes que tener, eso significa cuentas contables diferenciadas, una cuenta a divisionaria, lo que sea, 3, 4, 5, una divisionaria, una cuenta que se llame compras destinadas a operaciones grabadas y exportación. Y tienes que tener otra cuenta contable que te diga compras destinadas a operaciones no grabadas. ¿Ok? Y esto ya debe estar desde el periodo de octubre del 2018. La pregunta es, ¿se está haciendo? Porque cuando llegue la fisca, definitivamente va a ver que esto se esté haciendo. No, porque si no has anotado de manera disgregada contablemente, entonces la SUNAT está autorizada para considerar que en todos esos meses debe aplicarse la prorrata. Y ese es el problema, porque yo le pregunto a muchos amigos contadores y me dicen, ¿de qué me hablas, ah? ¿De qué cuentas me hablas, ah? Pucha, o sea que no has leído la norma. Y además nos da un segundo cambio importante, nos dice, yo voy a revisar esta contabilización separada que va desde octubre del 2018. Y si yo reviso hoy, que estamos abril del 2019, y veo que desde octubre del 2018 no has hecho la contabilización separada, estoy autorizado para hacer la prorrata de los 12 meses del año 2018. Y como voy a hacer prorrata, eso significa que todo el IGB que tú has declarado en tus declaraciones juradas, te lo voy a reducir. Y en los 12 meses del 2018, entonces, si tú me dices en cada mes que has utilizado 10.000 soles de crédito fiscal, yo te digo, no tienes derecho a 10.000, sino de repente tienes derecho solamente a 8.500. Eso significa que por cada mes me tienes que pagar los 1.500 de diferencia de uso indebido. Eso es lo que se viene. Por eso le digo, esta norma también me acalambra, porque si se dan cuenta, el auditor llega y encuentra esto y le empiezan a crecer los colmillos, así se convierte en pitbull, ¿no? Y muerde nomás, y chupa, y muerde, porque es objetivo. Van a cosas puntuales donde no hay nada que argumentar, causal, no causal, fehaciente, no fehaciente, no. Anotación contable y número crudo. ¿Cómo te defiendes de eso? No hay forma. ¿Ok? Por ahí va el tema. Bueno, entramos luego al tema del impuesto a la renta, el devengo tributario. A mí la norma tributaria no me gusta.
O sea, a ver, vamos por partes. Admito que me simplifica la vida desde la óptica tributaria. Yo soy abogado, ¿ya? Y por tanto me debería gustar la norma. Pero en verdad prefiero la NIC 15. ¿Ya? Porque lo que hace la ley de devengo tributario es tomar aquellos aspectos de la NIC 15 que pueden ser controlados más o menos objetivamente y lo traslada al ámbito tributario, dejando de lado, entonces ya no tenemos que aplicar la NIC 15, sino que para fines tributarios tenemos que aplicar la norma tributaria, lo cual a mí me causa mucho conflicto, porque la ley del impuesto a la renta te dice que la contabilización de las operaciones se tiene que realizar conforme a las normas internacionales de contabilidad. Y eso implica el devengo que está en la NIC 15. ¿Verdad? Pero ahora sale una ley en la cual te dice, para fines tributarios, tú tienes que aplicar este decreto legislativo. Con lo cual, a partir de este ejercicio, cuando cerremos el ejercicio 2019, va a haber muchísimas más operaciones que me van a reportar diferencias definitivas. ¿Correcto? Porque yo voy a contabilizar conforme a la NIC 15, pero para el reflejo de la declaración jurada tributaria tengo que aplicar el devengo tributario de esta norma. Y eso me crea contablemente diferencias no temporales, sino diferencias definitivas. Más diferencias definitivas. Por eso que no me gusta, para empezar. Porque, como todas las otras normas, nos obliga a pagar más. Ese es el efecto tributario. ¿Ok? A ver. Lo que nos dice, lo que nos decía la norma el año pasado, esta diapositiva debo confesar, este es del año pasado, no, me olvidé actualizar esta parte, pero cuando salió el decreto legislativo la pregunta es, hoy en el 2018, ¿hay una definición tributaria de lo que es devengo? Y en el 2018 decíamos, no hay. O sea, recién va a entrar en vigencia una definición de devengo tributario el 1 de enero del 2019 a consecuencia de la definición que incorpora el decreto legislativo 1425. Hasta el 2018, por tanto, al no haber una definición de lo que es devengo para fines tributarios, tenemos que regirlos por la NIC 15. Y así hemos cerrado el ejercicio y hemos presentado la declaración jurada estos días. Pero a partir del 1 de enero del 19 ya tenemos que tomar la definición tributaria. ¿Ok? Entonces, el problema del devengo tributario, de este concepto del devengo, se basa esencialmente en dos temas. El primero es, ¿cuándo es que tributariamente se deben reconocer ingresos? ¿Cuándo es que tributariamente se deben reconocer ingresos? Y el segundo, ¿cuándo es que para fines tributarios se pueden deducir gastos o costos? ¿Correcto? Entonces, en base a las NICs, en base a las normas contables, nosotros teníamos 3 reglas para reconocer un ingreso o un gasto. Que sea una obligación cierta, que sea perfectamente cuantificada y que no tengamos problema, que no haya dudas respecto a la certeza de la operación y que vaya a venir el dinero, que no haya contratiempos, condiciones. Entonces, cumplía las 3, ¡pum!, lo anclaba, devengo. Pero ahora me cambian las reglas. El problema es que yo tengo que seguir aplicando las NICs, pero para hacer la declaración jurada tengo que aplicar la regla del devengo tributario. Por eso agradezco mucho ser abogado y no contador. ¿Por qué? Porque en esta declaración jurada del 2019 van a tener mucha más chamba. Y van a tener que ser muchos más finos al momento de hacer sus adiciones y deducciones por la regla del devengo tributario. ¿Ya? Eso es lo que se nos viene. La regla general. ¿Qué nos dice el decreto legislativo? La regla general es que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación. ¿Correcto? Entonces, tratándose de rentas de tercera categoría, se cumple esta regla general cuando se dan estas 3 condiciones: que no esté sujeto a condición suspensiva, o sea, que no esté sujeto a algún tipo de condición que pueda hacer que no se cumpla esa obligación, y no importa cuando se cobre el ingreso,
O sea, en el devengo yo tengo derecho, yo debo reconocer como ingreso aun cuando no lo haya cobrado. ¿Verdad? Lo que pasa es que a través del devengo yo sé que tengo el derecho a cobrarlo. Y como tengo el derecho a cobrar ese importe, yo lo debo reconocer como ingreso, aun cuando efectivamente no lo haya cobrado. Del mismo modo, yo tengo que reconocer, yo puedo reconocer como gasto algo que todavía no haya pagado. Lo reconozco hoy, pero lo voy a pagar de aquí a 2 años. Pero si se dan las condiciones en la NIC, yo lo puedo reconocer como gasto hoy. ¿Verdad? Entonces, y en tercer lugar dice, no importa si hay o no términos precisos para su pago. Lo que importa es que esa condición sea cierta, lo que importa es que esté perfectamente cuantificada, no importa si se ha pagado o no, sino que esté cuantificada. Y lo tercero es, no importa que haya el ingreso, el dinero, sino que tú tengas el derecho a cobrarlo. Y que ese derecho sea cierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa nos dice ahora? El devengo tributario nos dice, tú debes reconocer el ingreso cuando la prestación, o sea, el dinero que puedes cobrar o parte de este dinero, se fije en función a un hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento ocurra. Ese es un cambio importante, porque si la regla general te dice, tú debes reconocer el ingreso hoy, aun cuando no, aun cuando no llegue efectivamente, ¿qué pasa en aquellos casos? ¿Qué ocurre en aquellos casos cuando ese pago que tú vas a recibir está sujeto a que ocurra un evento futuro? Para las empresas de construcción han saltado, pero hasta el techo de la felicidad. Porque les comento el caso. Venta de inmuebles en planos. Venta de inmuebles en planos. ¿Verdad? ¿Tu nombre es? Rebeca ha cumplido uno de sus sueños en la vida. Ya se compró su departamento. ¿Ok? Y Rebeca está feliz y me dice, Julio, vamos a que veas mi departamento. Y le digo, Rebeca, ¿dónde está? Bueno, mi departamento es el 104. No, el 204. O sea, va a estar más o menos a esa altura. Pero sí, pero no lo veo. No, es que está todavía construyendo el sótano. ¿No? Pero mi departamento es el 204. Y yo ya me ilusiono con verlo construido en mi departamento. Para las empresas de construcción, entonces, ¿qué pasaba? Venía la SUNAT y la SUNAT decía, empresa de construcción, como tú ya le emitiste la boleta de venta o la factura a Rebeca, la obligación tributaria ya nació porque tú emitiste el comprobante de pago y a consecuencia de ello tú tienes que pagar el IGB y el impuesto a la renta. ¿Ok? Pero Rebeca nunca se dio cuenta que la empresa constructora, su nombre era Metecabeza Saca. ¿Ok? Y todo el esfuerzo de Rebeca de juntar la cuota inicial para su departamento, de repente su departamento nunca se construye. Y Rebeca se quedó ilusionada. Dígame, ¿hay transferencia de propiedad? Para que haya una transferencia de propiedad de un bien inmueble, el requisito previo es que el inmueble exista. Si el inmueble nunca se construyó, no puede haber transferencia de propiedad. Sin embargo, la SUNAT decía, sí, ya nació la obligación tributaria porque emitiste el comprobante de pago. Y eso les causaba muchos problemas a las empresas constructoras, porque de repente se veían en la obligación de pagar el impuesto a la renta. ¿Estamos bien? De algo que todavía ni siquiera existía. Entonces, para las empresas constructoras, esto ha sido un beneficio, porque nos dice, cuando el pago en el contrato que tenemos con Rebeca, la empresa constructora le dice, la transferencia de propiedad se va a producir cuando yo te entregue las llaves de tu departamento, es decir, cuando ya exista el 204. ¿Correcto? Y para la empresa constructora le dice, oye, ¿cuál es la condición suspensiva en este caso? La condición suspensiva es que el inmueble tiene que llegar a existir.
Si el inmueble no llega a existir, no puede haber una transferencia de propiedad. Si no hay una transferencia de propiedad, tú no me vas a pagar por ese inmueble que no existe. Si no hay inmueble que no existe, yo no tengo por qué reconocer como ingreso algo respecto a que no existe. Entonces, las empresas constructoras saltan y dicen, genial, porque yo voy a reconocer el ingreso de la venta del departamento 204 en el momento en que yo haga la transferencia de propiedad a Rebeca, es decir, cuando le entregue las llaves de su depa. Me invitas y ¡pum! ¿no? Lo ventamos. ¿Ok? Eso significa, ¿cuándo va a estar el inmueble de Rebeca? En el año 2021. Entonces yo estoy construyendo desde hoy. Yo he emitido el comprobante de pago hoy. Pero a pesar de haber emitido el comprobante de pago hoy, 6 de abril del 2019, yo no voy a reconocer esa cuota inicial pagada por Rebeca como ingreso. Porque ese ingreso, ese adelanto que me da Rebeca, esa cuota inicial, recién se va a convertir en ingreso cuando se cumpla la condición del contrato. ¿Cuál es la condición? Que exista el inmueble. Ese ingreso es por la venta de un departamento. Y solamente puede haber venta si el inmueble existe. Sí. Alucinante, ¿no? Te cambia la regla tributaria, ¿te das cuenta? Te cambia la regla tributaria totalmente. Depende mucho del rubro también. Depende del rubro. Pero, ojo, fíjate, el tema de la condición suspensiva, yo te he puesto el ejemplo de inmuebles, pero en verdad hay condiciones suspensivas en un montón de operaciones. Fabricación de bienes por encargo. Necesito que me fabriques estas mesas, estas sillas, ¿no? Te compro 150 jeans y me los entregas en 45 días. Te los pagué ahorita, pero tú me los vas a entregar en 45 días porque vas a cortar la tela y vas a pegarlos y surcirlos y confeccionarlos. Ahí también hay una condición suspensiva. O sea, no hay transferencia ahorita. Por ejemplo, un aspecto minero. Hay minas, las minas de socavón, ¿no? Vamos a poner algo más sencillo. Ya, necesito una maquinaria agrícola, una perforadora, ¿no? Una trilladora. O sea, yo no voy al mercado y compro una trilladora ya lista. Si yo necesito una trilladora, me voy al distribuidor y el distribuidor coloca la orden y la fabrica en la máquina y llega 3 meses después. Allí también hay una condición suspensiva, que esa máquina llegue al Perú y se importe. Si yo, es más, voy a poner un ejemplo más simple todavía, ¿verdad? Rebeca dice, me caso, ¿verdad? Y uno de los temas más importantes al momento que uno se casa es la torta de bodas, con mayúscula, Arial 168, resaltado en amarillo, la torta, ¿verdad? Entonces Rebeca va y busca a la mejor pastelera de Ica y le dice, quiero la torta de esta forma, con estos pisos, estos sabores, estas flores acá, este diseño. Eso es una prestación de servicios que termina con la entrega de un bien. No estoy comprando una torta. Rebeca ha mandado a hacer su torta. Y me la vas a entregar el día 15 de agosto, que es el día que me caso, dice Rebeca. Allí también hay una condición suspensiva. Rebeca está pagando la torta hoy, pero recién se va a tener que reconocer ese ingreso que recibe la pastelera hoy, recién lo va a tener que reconocer el 15 de agosto, porque esa es la fecha que hace entrega de la torta de bodas. O sea, la condición suspensiva se produce en un montonón de operaciones. Y el devengo tributario nos cambia toda la regla, porque conforme a la NIC 15, sin duda alguna, contablemente, sí tenemos que reconocer el ingreso hoy. Pero para fines tributarios, lo vamos a tener que reconocer el 15 de agosto. ¿Cómo se va a reflejar eso contablemente? No tengo idea. Eso ya es contabilidad, ¿no? Y yo soy abogado. Pero para ustedes implica mucho más chamba. Y por eso les decía que implica, algunas veces va a implicar diferencias temporales y otras veces va a implicar diferencias definitivas.
Porque en la contabilidad, por ejemplo, en los inmuebles, ustedes contablemente van a tener que reconocer que hay ingresos en el ejercicio 2019, pero tributariamente recién se van a reflejar en el 2021. ¿Correcto? Y vienen las preguntas. ¿Y esto y el nacimiento de la obligación tributaria qué pasó? Y se reconoce o se difiere el reconocimiento del ingreso aun cuando haya pagos parciales. ¿Y qué pasa en el caso de los gastos? En el caso de los gastos, ¿no? Porque yo estoy, por ejemplo, vamos nuevamente al caso de la pastelera. Yo soy la pastelera y como Rebeca me ha pedido la torta, yo necesito comprar un pastillaje que solamente venden en Francia. Hoy día estamos 6 de abril, ya tengo el pedido de Rebeca y yo no tengo ese pastillaje. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a comprar a esa empresa francesa ese pastillaje. Y la empresa francesa me dice, el pastillaje lo vas a tener allá en Perú el 3 de julio. Yo hice el gasto el día de hoy. Yo pagué el día de hoy. Hoy. ¿De acuerdo? Pero como yo debo reconocer el gasto al momento que se cumpla la condición, ¿cuál es la condición? Que yo tenga físicamente el pastillaje. Entonces el gasto contablemente lo anclamos en el mes de abril, pero el gasto tributario se debe reconocer en julio, cuando me llega el pastillaje. ¡Asu! Y esto está vigente desde el 1 de enero del 2019. Eso significa que ya ahorita tenemos diferencias entre lo contable y lo tributario. Por eso es que no me gusta la norma, ¿se dan cuenta? A mí me parece que complejiza demasiado el tema. Pero así está. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar la sesión de ahora. Vamos a cerrar la sesión de ahora agradeciendo por su interés y por su asistencia. ¿Ok? Entonces, solamente para cerrar esta idea del devengo tributario, esto comprenderán cuál es mi preocupación, porque lejos de simplificar las cosas me parece que las complejiza. ¿Verdad? Y eso va a generar bastantes, como comentábamos, bastantes diferencias que no deberían darse. Me preocupa bastante el tema. Voy a avanzar esto y voy a no tocar el tema de su capitalización, que es el último, porque este tema, aunque suena muy técnico, en realidad ocurre bastante. La idea es préstamos entre empresas vinculadas. ¿Ya? Préstamos entre empresas vinculadas. Es bastante común que una empresa vinculada le preste a otra de su mismo grupo. ¿Ok? Esto entró en vigencia una parte del 1 de enero del 2019. ¿Ya? Y la idea es que la idea es la siguiente. Tributariamente, desde la óptica tributaria, se permite que una empresa se endeude hasta 3 veces el valor de su patrimonio neto. ¿Ok? Hasta 3 veces el patrimonio neto. Es decir, yo tomo préstamos y esos préstamos yo los tengo que devolver. Y normalmente todos los préstamos generan intereses porque me están prestando un capital y el sujeto que me presta el capital espera tener un rendimiento porque están usando su dinero. Esos son los intereses que me cobra el prestamista, ¿verdad? La norma tributaria nos dice que el monto total de intereses que yo puedo descontar para fines tributarios, deducir como gastos, no puede superar 3 veces el valor del patrimonio neto. En números, si mi patrimonio neto es 100.000 soles, el monto total de intereses que yo puedo pagar son 300.000 al año. ¿Ok? Yo puedo contratar la cantidad de préstamos que quieran, yo puedo pactar los intereses que quieran. De los préstamos que he tomado en el año 2019, yo voy a pagar 500.000 soles de intereses.
Eso es un contrato comercial. La SUNAT no te puede impedir que celebres contratos comerciales, pero la norma tributaria sí te dice, tú vas a pagar 500.000 soles de intereses, perfecto. De esos 500.000 de intereses que pagas, tú solamente puedes deducir tributariamente hasta 300.000. ¿Por qué 300.000? Porque eso es 3 veces tu patrimonio neto. Tu patrimonio neto es 100.000 por 3, 300.000. ¿Y qué pasa con los otros 200.000? Los otros 200.000 no los puedes deducir. ¿Ok? Ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Ocurría muchas veces que para efectos de evitar estos límites, las empresas vinculadas, no es que utilizaban la forma de préstamos, sino lo que hacían era aportes de capital y luego rescataban el capital. Entonces había un aumento de capital de la empresa, en vez de ser un préstamo, entraba como aumento de capital y luego de cierto plazo hacían reducción de capital de nuevo, con lo cual retiraba el dinero más un importe adicional que debieron ser intereses, pero que ahorita se devolvía como devolución de capital, con lo cual sacaban la vuelta a la norma. ¿Ok? Entonces, dentro de estas nuevas reglas, lo primero que se hace es que el límite del 3% del patrimonio neto se aplica tanto a operaciones con sujetos vinculados o no, porque esa precisión no había. La segunda es que hay exigencias nuevas para evitar la subcapitalización y existen algunas reglas de excepción por tipo de operación y tipo de sujeto. Vamos a explicarle este tema rápidamente. Les quiero explicar cuál es el problema de la subcapitalización. ¿Ya? De la subcapitalización. Cuando tú necesitas un préstamo y acudes a las entidades del sistema financiero, el sistema financiero te dice, oye, yo te cobro 17% al año, 12% al año. ¿Estamos bien? Entonces la empresa empieza a preguntarse, pucha, son 12%, es un monto caro. ¿Habrá alguna forma de conseguir dinero más barato? Entonces, algunas veces las empresas, en vez de recurrir al sistema financiero, recurren a los accionistas. ¿Estamos bien? Recurren a los accionistas. Y los accionistas dicen, bueno, el accionista dice, yo te puedo cobrar 8% al año, 7% al año. ¿Por qué? Porque para el accionista es negocio. ¿Cuánto te paga por depósitos a un año en las entidades bancarias? ¿2%? ¿3%? Acá yo estaría cobrando 6%. ¿Y cuánto pagaría la empresa? La empresa pagaría 12%. Acá va a pagar 6%. Entonces, para la empresa, pedir dinero a los accionistas es más barato y para los accionistas también es negocio porque van a cobrar el doble de intereses que le pagaría la institución bancaria. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, las empresas empiezan a deducir esos intereses que le están pagando a sus accionistas, porque tienen un contrato que les permite, que sustenta el pago de intereses, y en base al principio del devengado los van registrando y los van descontando. Pero después de que ya pasa un año, año y medio, las empresas deciden transformar ese contrato de préstamo y lo que hacen es capitalizan el dinero, es decir, lo ingresan como aporte. Al momento que lo ingresan como aporte ya se cambió la naturaleza del contrato. Al haber cambiado la naturaleza del contrato, la pregunta es, oye, si ya se cambió la naturaleza del contrato, ¿la empresa todavía mantiene el derecho de deducir los intereses que nunca pagó? O sea, porque yo, en base al principio del devengado, yo registré como gasto los intereses que voy a pagar, aun cuando no los haya pagado. ¿Correcto? Todavía no he pagado los intereses, pero yo ya los estoy deduciendo como gasto. Pero si luego cambio el contrato y digo, ya no va a ser un préstamo, sino que ese préstamo lo transformo en un aporte de capital a la empresa, como le estoy cambiando la figura legal,
¿todavía mantengo el derecho a deducir esos intereses como gasto? Claro que sí, porque lo va a capitalizar y debe ser el final. Pero si lo capitalizas, ya no existe obligación de devolver. Claro, pero ya se convierte en... Y nuevamente, y si se convierte en capital, no necesariamente. Pero la señorita dice, sí, porque ¿sabes qué cosa? El cambio se produjo al final del plazo del contrato, pero los intereses no se pagaron. Entonces, ¿subsiste el derecho a deducir esos intereses? La SUNAT siempre interpretó que no. Y ahora la norma lo avala. ¿Ya? La norma lo avala. Y ese es el problema que se presenta, que me están cambiando una norma y me están modificando con una norma hechos pasados. Porque la norma se aplica de aquí en adelante, pero esta aplicación va a verse afectada porque me está afectando resultados de hechos pasados. O sea, yo ya deduje esos intereses que provisioné como gasto y que ahora, como he cambiado el contrato, pierden su sustento. Entonces hay que revertirlo, pero hay que modificar los resultados de ejercicios pasados. Ese es el problema también de la norma, pues. Claro, tiene retroactividad también. ¿Ok? Bueno, eso es lo que quería explicarles. Les agradezco su asistencia. Los invito a que participen del diplomado. Es bien interesante. Los docentes que vienen saben bastante. Tienen muchísimos años de experiencia también. ¿Ya? Y ojalá pues que contemos con ustedes. Hasta luego. Gracias.